Hola amigos, soy el Antisectario 2007, ahora hablaremos de la fundación histórica de otra secta de las iglesias autollamadas cristianas, la Iglesia Bautista. La Iglesia Bautista es una de las congregaciones que se formaron aún después de la Reforma Protestante de Lutero. Primero fueron los luteranos, los menonitas y anabaptistas, seguido de los calvinistas, los anglicanos, los presbiterianos, los puritanos y finalmente años después los bautistas. Estos últimos saliendo de una mezcla entre los anabaptistas y los menonitas. En 1523 la iglesia de la ciudad suiza de Zúrich comenzó a hacer una reforma dentro de su iglesia. Un grupo de esta congregación, liderados por Conrad Grebel, un ex sacerdote católico, rechazaban que se usara al concilio de la ciudad conjunto para la reforma de la iglesia. En su mente decidieron que no se debía de tener buena relación con la ciudad, porque los cristianos debían ser creyentes, que decidían seguir a Cristo con conciencia de adulto, así se separaron de la Iglesia Católica y de la ciudad misma y formaron una secta, y estos dieron público testimonio de su fe, por medio del bautismo de adulto entre ellos. Esto significó declarar sin validez el bautismo de niños, aunque el bautismo de infantes fue utilizado en la iglesia primitiva desde los primeros años después de Cristo, y hay pruebas arqueológicas que lo demuestran. Así enero de 1525, en Zúrich, este grupo decidió bautizarse unos a otros. Al ser el bautismo de adultos una parte fundamental de su fe, se los empezó a llamar anabaptistas, o sea rebautizadores. Así nació la secta anabaptista. Menno Simons nació en una familia de aldeanos en 1496, en Holanda. Fue destinado por sus padres al sacerdocio católico. Fue ordenado sacerdote en 1524. Siendo párroco de su aldea natal se separó de la Iglesia Católica, y se unió a los anabaptistas. Simons rápidamente formó seguidores, la mayoría eran gente sin estudios. Sus seguidores se conocieron entonces como discípulos de Menno y, más tarde, simplemente menonitas. Así se formó la secta menonita. De esta forma tan simple fueron creadas las sectas anabaptistas y menonitas por ex sacerdotes católicos rebeldes. Ahora, John Smith nació en Lincolnshire alrededor de 1570, Smith fue ordenado como sacerdote anglicano en 1594 en Inglaterra. John Smith no tardó en romper con la Iglesia de Inglaterra y se separó de esta. En los siguientes meses John Smith, al ser un hombre conflictivo, fue encarcelado, y al salir de prisión junto con Thomas Lewis fundó la Iglesia Cristiana Bautista, sacando este nombre y sus ideas de las sectas anabaptistas y menonitas. Esta nueva iglesia fundada por Smith es la actual Cristiana Bautista, fundada originalmente en Inglaterra a comienzos del siglo XVII por John Smith. La Iglesia Bautista recién fundada no estaba solo en oposición a la Iglesia Católica sino también a las congregaciones protestantes originales. El mismísimo Lutero persiguió y trató de exterminar a esta iglesia secta cristiana bautista. Por estas polémicas contra toda iglesia original ya fundada, los primeros bautistas fueron conducidos al exilio a Holanda por John Smith en la primera década del siglo XVII. En este momento John Smith renegó de su propio bautismo de infante cuando fue anglicano, y así John Smith, sintiendo que no había un pastor a su altura, hizo algo increíble, se bautizó a él mismo. Algo que ni él mismo Jesús hizo. Poco después Smith se adentró aún más a la secta menonita en Holanda, y decidió que los menonitas eran una iglesia elegida por Dios, y recomendó a su congregación bautista unirse a los menonitas, por lo que tuvo que enfrentarse a su cofundador bautista Thomas Lewis. Al poco tiempo John Smith fue expulsado de la iglesia cristiana bautista que había fundado. Su triste historia continúa cuando trató él solo de entrar como miembro de los menonitas, pero en una votación los menonitas rechazaron su entrada. John Smith falleció a finales de agosto de 1612, pasando a la historia por haber sido un delincuente expresidiario que fundó la Iglesia Cristiana Bautista, aunque después fue expulsado de esta, y fue el único en la historia en bautizarse a sí mismo, dándose así un rango de profeta mayor, pues ni él mismo Jesús se autobautizó a sí mismo. La Iglesia Cristiana Bautista de hoy día no se considera ni derivación católica ni protestante, pues como secta Lutero mismo los persiguió, pero les guste o no su iglesia es una mezcla, pues sus fundadores fueron simples desertores excatólicos o exprotestantes, e incluso usan la Biblia mutilada de Lutero. Los bautistas se empezaron a ramificar y dividir una y otra vez, hasta el día de hoy habiendo casi 80 iglesias bautistas diferentes y ramificadas. Cada iglesia bautista es independiente y forman sus propias reglas.
Según el dogma de las iglesias bautistas, igual que el de otras sectas cristianas, dicen no necesitar un obispo mayor que las una, pues dicen que Jesús mismo desde el cielo es el líder y guía a la iglesia secta bautista. Lo raro es que en cada iglesia bautista tienen normas diferentes unas de otras. ¿Será Jesús el que los divide y les pone normas diferentes a cada una? Obvio no, claro que tienen diversos líderes y se guían dependiendo de sus bolsillos. Algunas iglesias bautistas dan preferencia al sermón el domingo, otras al sábado, algunas no aceptan pastores ni obispos mujeres, otras sí las aceptan, etc. Aunque no se creen de derivación protestantes, tienen los dogmas dados por Lutero en el siglo XVI, tales como: la salvación no es por obras, no existe el purgatorio, no imágenes, llamarle ramera a la Iglesia católica y usan la Biblia mutilada de Lutero. Hay dogmas en que concuerdan todas las ramas bautistas. Uno de los claves es el bautismo únicamente por inmersión y solo a adultos. Sabemos que este dogma les viene desde su fundador, delincuente expresidiario John Smith, al cual le salió esta idea de los menonitas en el siglo XVI, y con esto contradice lo hecho por los primeros cristianos. Hay pruebas arqueológicas en las catacumbas de la iglesia primitiva de los primeros siglos, donde se ven imágenes de adultos bautizando infantes por derramamiento o aspersión. ¿Estará mal la iglesia primitiva de los primeros 3 siglos o estará mal el expresidiario fundador John Smith que se bautizó él mismo? Obvio, la iglesia primitiva que escribió el Nuevo Testamento es la que prueba que el bautismo de infantes por aspersión es correcta y bíblica. Recordemos que la misma tradición judía tenía y tiene aún el acto de la circuncisión al 8º día de nacido el infante. El mismo Jesús fue circuncidado al 8º día de nacido. Y recordemos también que Pablo nos remarca que el bautismo es reemplazo directo de la circuncisión. Si el bautismo reemplaza la circuncisión y esta circuncisión se hizo siempre a los infantes, es obvio que su reemplazo directo, el bautismo, se continúa con esta práctica a los infantes. Abraham fue el primero en ser circuncidado por orden de Dios, obvio al ser el primero, fue circuncidado de adulto, mas todos los infantes desde entonces fueron circuncidados al 8º día de nacidos. Lo mismo pasó con el bautismo. Jesús, al iniciar su camino como Mesías, fue de adulto. Desde entonces todo infante que su familia era cristianizada, el infante era bautizado también. Esto es bíblica e históricamente comprobable con la arqueología misma de la iglesia primitiva desde el siglo I y II. La Iglesia católica acepta desde hace 2000 años el bautismo por inmersión, pero también acepta el bautismo por escurrimiento o aspersión tal cual como la iglesia primitiva. Jesús mismo dio la orden directa: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. Parece que la secta cristiana bautista rechazó esta orden dada por Jesús al no permitirles el bautismo cristiano a los infantes. El agua solo es el medio de la llegada del Espíritu Santo, por eso el mismo Juan el Bautista decía: yo los bautizo en agua, pero el que viene después de mí os bautizará en Espíritu Santo. A partir del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo se derramó en todos los bautismos subsecuentes. Jesús dijo que el que no nazca de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Este pasaje remarca cómo es el recibimiento del Espíritu Santo en el bautismo por medio del agua. El agua solo es el medio. Pedro también dijo: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para ustedes y para sus hijos. Como vemos, de nuevo se reafirma que el bautismo es para toda la familia, obvio incluyendo a los hijos infantes. Así como probamos, en todos estos pasajes bíblicos se prueba que se bautizaba a los padres conjuntamente con toda su familia, la familia toda, remarcando así a padres e hijos. San Pedro y los apóstoles en Hechos de los Apóstoles bautizaron en Jerusalén a más de 3000 personas, toda persona sin mención de distinción de edad o sexo, y además imposible de hacerlo a todas por inmersión cuando en Jerusalén no había lago, mar o río. Y ninguna piscina existente en esa época en Jerusalén podría albergar ni cercanamente a 3000 personas. Cristo recibió el bautismo de Juan Bautista, que era un bautismo de penitencia. Nosotros en cambio, recibimos el bautismo de Cristo, en fuego y Espíritu Santo. Por eso somos cristianos y no bautistas. Como vimos desde la era apostólica y probado histórica y arqueológicamente, la iglesia primitiva desde su inicio siempre bautizó infantes por escurrimiento o aspersión. Esta continuidad de bautismo a infantes por aspersión de la Iglesia católica la respaldan incluso todas las primeras iglesias protestantes originales hasta hoy día, los luteranos, los calvinistas,
los anglicanos, los presbiterianos, los metodistas, la Iglesia morava, entre otras. Acordémonos que el mismo Lutero persiguió a esta secta bautista por quitar este dogma bíblico del bautismo a toda la familia incluyendo los hijos. Solo las sectas más nuevas derivadas de la influencia de la secta bautista continuaron con esta absurda idea del bautismo por inmersión forzoso, y solo a adultos, idea salida por primera vez en el siglo XVI por el falso líder delincuente expresidiario John Smith. Las mismas páginas oficiales bautistas en Internet reafirman que su iglesia fue fundada a finales del siglo XVI derivada de los menonitas y anabaptistas. Espero esta información haya sido clara y útil para tener la idea histórica de otra secta cristiana y su fundación por un falso expresidiario. Hasta luego, me despido, soy el Antisectario 2007.